Y ya están aquí nuestros psicólogos como todos los días martes. ¿Cómo está Sergio? Hola. Encantado. ¿Cómo está Mauricio? ¿Todo bien? Hoy en medio del deporte, muchos dicen el deporte ni droga. Ya. Mira, ¿de dónde vendrá eso, Sergio? Bueno, de hecho, el hacer deporte, no relacionado directamente con la vigorexia, pero el hacer deporte en general libera una serie de encefalinas, endorfinas, dopamina, y eso hace que la gente se sienta bien. Ahora, la duda del millón es, hay personas que hacen deporte por el incentivo en sí mismo de hacer el deporte, por ejemplo, no sé, el jugar, el sentir que tu cuerpo se mueve en esa competencia amistosa y sentir como que no sé qué es la palabra, te duchaste, pero es como una sensación de alivio posterior al deporte en sí mismo. Y personas que lo hacen por un cambio físico, por el músculo, por quedar más delgado o por ir a ver gente a un gimnasio. Hay mucha gente que conozco que va a los gimnasios para ver a otra gente y cuerpos bonitos. Y soterradamente dicen que están muy motivados con el ejercicio, pero ahí la pregunta es, ¿está motivado con el ejercicio? ¿Está motivado con el resultado? ¿O está motivado con el entorno del ejercicio? Claro. Entonces, hay una serie de elementos. Ahora, he visto de que hay muchas personas que tienden a tener un modelo de adicciones que también pueden ser adictos a conductas. La más clásica es la adicción al juego. La adicción al juego también es una forma de conducta. Es una conducta, digamos, pero que el DSM fue la primera adicción conductual que ha diseñado. Hasta antes tú tenías que tener una sustancia química para poder definir como el café o como la coca, con la que sea. Ahora he visto personas de que dejan una adicción y se vuelven muy hipertróficos, muy excesivamente asociados al ejercicio, de alguna forma de mantenerse en movimiento y también de poder sentir parte de este sistema de recompensa en funcionamiento. Entonces, yo no les voy a decir quién, pero hay una persona muy conocida en la farándula que tenía una serie de temas con sustancias y después se fue a una excesa de ejercicio, 6, 7 horas diarias. Entonces, en el fondo pasa de una actividad adictiva a otra porque hay una personalidad, si se quiere, con tendencia adictiva. Entonces puede ser adicción a la fiesta, adicción a la sustancia, alcohol, por ejemplo, o puede ser adicción a estar en la press banca durante horas o a la trotadora. Pero también tenemos personas que tienen este modelo. Entonces, sí, ahora en todo caso, obviamente el deporte es bueno, qué bueno que estamos también celebrando los Panamericanos y la excelencia deportiva y la virtud que viene a través de eso. El tema, como todo, son los excesos. La vigorexia, la ortorexia, esos son los dos más graves. ¿Qué es la vigorexia? El tema de tener esta sensación de que estás constantemente flaco y que tienes que seguir musculándote y agarrando creatina y whey protein y todas las cosas para ser más gigante. Y la ortorexia es la obsesión por alimentos saludables, que también viene muy de la mano. No va a tomar esto porque tiene grasa, entonces estoy en mi super dieta fitness, entonces solamente tengo que tener carbohidratos y los tomo con una pesa. No tiene nada malo tampoco, pero hay gente que es excesiva, y tú la has visto casi con unos batidos, y están pesando toda la comida. Y no salen absolutamente nada que tenga 1% de grasa, un pan con mantequilla, es imposible. Entonces también son los peligros de esto. Solo, si me permite, Sergio, agregar que los excesos y las carencias. Agregaría la palabra carencia también, digamos. Mira, yo no sé cuál es tu metodología terapéutica con los pacientes, pero al menos la mía es, yo trato de mirar la salud mental como un todo, como una suma de varias variables, entre ellas la actividad física. No sé si el deporte propiamente tal, desde gente que le recomiendo que salga a caminar, no sé, las veces que pueda, una vuelta a la manzana, un paso relativamente rápido, no digo ni siquiera corriendo, gente mayor, gente adulto mayor, que salga a caminar, que haga actividad física. La otra recomendación que hago generalmente es la dieta alimenticia, que tiene que ver con alimentos sanos, verduras, frutas, alimentos, lo que entendemos por alimentos sanos. Yo personalmente tomo mis batidos todas las mañanas de semillas, de zapallo, de cúrcuma, de chía, lo hago habitualmente. Ese es mi desayuno porque son todos productos sanos. Entonces, síntesis. Para una mente sana no solamente una buena terapia o algo,
sino que también un buen entorno. También la actividad física como complemento importantísimo, y la alimentación como parte integral de lo que entendemos por salud mental, digamos. Todo eso yo creo que colabora, ninguna por sí misma soluciona, pero todo integrado con mis pacientes en terapia, en general tienen mejor resultado. ¿De dónde nace este espíritu competitivo de los seres humanos? ¿Por qué hacer competencia? Estamos los Panamericanos, pero estamos las Olimpiadas, que son, ¿no es cierto?, una gesta deportiva importante, ¿no es cierto?, pero que tiene que ver con un espíritu olímpico, que bien tiene que ver con un espíritu deportivo, que tiene que ver no al doping, no a las trampas, ¿no es cierto?, sí al esfuerzo, al entrenamiento. ¿De dónde viene esta suerte como de importancia que le damos a la competencia? Bueno, de partida nosotros somos una especie jerárquica, como todos los mamíferos, y en esta jerarquía se establecen competencias y asociaciones, pero también se establecen competencias para encontrar machos y hembras de alto orden respecto a otras y otras que no. Esa es la base de los principios del liderazgo. Franz de Waal lo estudió en Monito y la Godal, y llegaron muy parecido a lo que espontáneamente los humanos hacen. Ahora, si llevas a lo particular del deporte y no la competencia, sino a la competencia deportiva, la competencia deportiva es una metáfora, o algunos han planteado así, de la guerra. Entonces, los países nos enfrentan ahora, no sé, Venezuela nos enfrentó a Chile militarmente, se enfrentó en una cancha, en condiciones iguales, 11 jugadores por lado, y bueno, y un país perdió, que es una metáfora socializada de que perdió una guerra. Por eso también, luego de que hay estos enfrentamientos, también hay enfrentamientos en las calles muchas veces. Entonces, al parecer, el deporte es una continuación socializada de la guerra. La guerra es una actividad donde un grupo de gente establece una lucha contra otro grupo de gente. Establece estas cohesiones intragrupo y genera estas antipatías intergrupo. Es decir, nosotros nos hacemos más amigos por la roja y le tenemos más rabia, no sé, con todo respeto, a Argentina, durante esa psicodrama. Entonces la guerra es el deporte es una metáfora de la guerra. Mucho más notorio en los deportes colectivos. Porque ahí se representa Chile. A ver, bueno, ¿qué representa Chile? Imagínate las palabras, el capitán. A ver, el capitán, guerra. Después, mis hermanos, porque son gladiadores, ¿te has fijado? El trovador del gol decía los gladiadores, guerra. Después dicen, bueno, es que somos como camaradas, mi yunta, mi hermano. Kin selection, la selección de pares, como cuando tú tienes hermanos y después tus hermanos de guerra se consideran como hermanos de sangre. Los seres humanos tienen esa como idea de adoptar a los que no son genéticamente iguales, pero son de la misma cultura, del mismo grupo. Y generan estas mismas alianzas y hasta se pueden sacrificar por los otros. Entonces, en el fondo, el deporte es una guerra socializada. Sí. Así a modo de cultura general, las Olimpiadas parten en Grecia, en una ciudad que se llama Olimpo, y esto hace 800 años antes de Jesucristo. Y empiezan estas famosas, que hoy día conocemos como Olimpiadas, altamente competitivas y todo eso, y mucho también tenía que ver con la política y el poder. Muchas veces se ha usado el deporte, digamos, como instrumento para. Pero quería poner el acento en otra cosa. Que a veces uno es competitivo consigo mismo también. No solamente está la competencia para yo ser mejor que tú, o ser mejor que tú, o ser mejor que los otros, y formamos equipos para ganarle al otro. A mí me gusta el concepto de competirme a mí mismo, pero en un concepto distinto, ¿ok? De superarme a mí mismo. Y déjame contarte que yo creo que esto de la competencia viene desde los orígenes, y ahí me sumo a lo que estabas hablando tú, de esta experiencia transitoria como anfibio de los simios a lo humano, al proyecto humano, llamo yo. Cuando, lo he dicho otras veces, cuando viví en la selva del Amazonas con esta tribu de aborígenes muy primitivos, ellos competían entre ellos. ¿Y quiénes competían? Los jóvenes. Cuando tú pasabas de la infancia
a la adultez, es decir, cuando estabas en edad reproductiva, tanto machos como hembras, hombres o mujeres, se hacían verdaderas competencias que no tenía que ver con competencias deportivas, tenía que ver con competencias de belleza. Y para eso, principalmente los hombres, mira qué interesante, principalmente los hombres, en verdaderas pasarelas, organizaban este encuentro donde todos los potenciales reproductores, el que salía ganador de esa competencia, elegía pareja. Entonces el premio era elegir pareja dentro de las mujeres. Que el ganador de estas competencias de belleza y literalmente se maquillaban, pero se arreglaban, se emplumaban, se disfrazaban para ser el más bello. Y el que era considerado más bello, competencia, entonces tenía el premio de escoger la hembra. Entonces, esto de la competencia, que fue la pregunta que tú hiciste, ¿qué es lo que es esto de la competencia? Claro, hoy día como estamos con los panamericanos y todo, nos suena a competencia deportiva. Sí, está bien. Pero a mí me da la impresión que esto de la competencia, y yo creo que también lo vemos en los simios y en los mamíferos en general. Yo lo veo en mis gallinas que tengo en mi parcela. Mira qué simple. Lo veo en mis gallinas. Todos los gallos, tengo 4 o 5 gallos. Todos son más o menos parecidos, para mí todos los encuentro bonitos. Pero hay uno que manda, el que le pega al resto. Y el que manda es el que tiene el harem. Y las hembras, las gallinas, andan con él. La mayoría anda con él, salvo con el segundo, tercero, anda uno o dos, pero el gallo que manda, el que cuando se cuando se nota, cuando es el momento de comer, por ejemplo. El momento de comer, el que primero come y el que manda, ¿quién come? Es el macho alfa. Y en el momento de tener relaciones sexuales, literalmente, de montar una gallina, si está el macho alfa cerca, corre rápidamente y corretea a los otros gallos, no lo deja. Entonces tiene que ver con la sexualidad y con la alimentación. Y entonces ellos se manejan y ellos saben perfectamente quién es el macho alfa y quién no es el macho alfa. Y cuando el macho alfa se descuida, entonces aparece el segundo, el tercero, que no sé cuál será el orden. Y entonces esto está muy ligado, lo que quiero decir, que está muy ligado no solamente a los mamíferos, sino que a muchas especies animales. Este asunto de la competencia que tiene que ver con la sexualidad, creo yo, del origen mismo, que tiene que ver con la sexualidad, básicamente con el poder, con la sexualidad y con la alimentación. Pero también tiene que ver con una cuestión un poquito más de selección, ¿no? De que en el ADN que es los mejores. La parte evolutiva. Una parte evolutiva, sí. ¿No? De hecho, una de las teorías de la poligamia, que no quiero que aquí nadie se ofenda porque estamos en un mundo que uno actualmente no puede decir nada, ni siquiera puede hablar muchas veces de ciencia porque se interpreta un discurso. Pero, por ejemplo, la poligamia es una práctica que se ha difundido a través de la historia y hay una cierta prevalencia en el mundo. De la poliandria, menos, pero también lo hay. Poligamia, un macho o un ser humano, un hombre con varias mujeres. Poliandria, una mujer con varios hombres. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la teoría de esto? Por ejemplo, un tipo llamado David Bass le ha dado mucha vuelta, un psicólogo de Texas. Ha estudiado harto esta cuestión, la ha tratado de ver de la psicología evolutiva. Y el planteamiento es el siguiente, entre otros, hay otra gente que ha hablado de esta cuestión, de que esos genes de ese macho, de ese hombre, son buenos genes porque de cierta manera tiene competencia, estatus. O sea, no solamente los genes pueden ser por el aspecto, pero también tiene elementos culturales, el estatus, que hace de que sea más solvente. Entonces, en cierta manera es lógico de que muchas mujeres busquen un mismo hombre que tenga posición, por la misma posición que puede entregar cosas, y también porque tiene buenos genes, entre comillas. Entonces la evolución o la necesidad adaptativa es, bueno, busquemos a alguien que sirva para hacer copias de este gallo, no de un gallo inútil. Claro. Entonces, si lo sacamos en la fría lógica, sí tiene sentido la poligamia. De hecho, este efecto no solamente se ve en los deportes, los gladiadores. No olviden que en esa época el sudor de gladiador era como un afrodisíaco y que también tenía mucha llegada con el sexo opuesto, digamos. Sino que también existe en lo que se llama listomanía. ¿La han escuchado, la listomanía? La listomanía era el efecto Liszt. Franz Liszt, pianista,
salía de los recitales, conciertos en esa época y le sacaban mechones de pelo. A las princesitas, las mujeres de las cortes en Europa. Y después de este efecto se descubrió en los Beatles, ¿cómo se Claro, que Beatles, Liszt fue como el primer referente. el primer músico como que generó Este asunto que... este fanatismo, el primer rockstar, El digamos. primer rockstar, que se volvían locas, digamos, las féminas. Pero también pasó con Presley, pasó con los Beatles, pasó con los Backstreet Boys, pasó con, no sé, con Maluma, ¿qué andas a saber tú? Y ese mismo efecto, ¿qué es lo que pasa? A veces hay un tipo en la escena y hay efectos de gritos y de reacciones viscerales de una serie de féminas del público, que tiene que ver un poco con este resabio. Estatus y buenos genes, porque normalmente todos estos tipos son gente atractiva físicamente. Rasgos de simetría. La simetría nos habla de que esta persona no tiene deformidades, por ende probablemente es una persona sana, que va a traspasar genes saludablemente. Entonces, estas presiones evolutivas lamentablemente influyen, y como hablaste hace un rato, tienen que ver con los recursos y tienen que ver con la reproducción. Pero muchas veces no tienen que ver con nuestro discurso. Obviamente somos seres de diseño, nos podemos rediseñar. Y por eso también pasamos de ser una sociedad que luchaba por el sexo a una sociedad que generó conductas monogámicas. Y que ahora cada oveja con su pareja y no hay un tipo o una tipa que esté con todos. Porque si una persona está con todo, el resto trata de competir por esos recursos y no trabaja. Parte de las ideales del matrimonio, por ejemplo, o de estos rituales de lazo, es de que, bueno, cada uno tiene un potencial reproductivo con menos personas, pero es capaz de establecer otras cosas útiles para la sociedad. Y no está en una lucha constante de quién se reproduce primero, que no nos lleva a ningún avance como civilización. Mauricio. Mira, insisto que el tema de la competencia, yo creo que la historia de la humanidad, más allá de sacándolo de lo deportivo, es la historia de la lucha, la competencia por el poder. Y pareciera ser que el poder, tanto en hombres como mujeres, la historia ha sido más hombre porque la historia ha sido marcada por los hombres, esa es la verdad. Esto de la revolución que llamo yo de las mujeres es reciente, tiene muy pocos años, largos años de inicio, pero hoy día que como movimiento social. Por lo tanto, la historia de alguna manera la han escrito los hombres. Y si pudieras sintetizar esta competencia, es la lucha por el poder. Lo que está detrás de la competencia, digamos, es quién tiene más poder. Ahora, eso se ha plasmado en pequeñas actividades, como por ejemplo el deporte. ¿No es cierto? Ser un triunfador, me imagino que Messi u otros, yo voy a decir una cosa que a lo mejor va a ser una estupidez, pero yo veo algunos futbolistas como hombres que tienen bastante pocos atributos físicos desde mi punto de vista. Yo no soy un experto en atributos físicos, principalmente de hombres. Pero yo los miro y digo, y tienen una cantidad de admiradoras y de seguidoras y de impresionantes. ¿Y dónde está su lado, como comillas, dónde está su atractivo? No quiero ser peyorativo, decir porque tiene mucho dinero. Sí, habrán seguramente también personas que solamente me dirán eso. Pero tiene que ver con el éxito. Tiene que ver con que son, comillas, poderosos porque dentro de su especialidad, por ejemplo, el fútbol, y hay varios, han sido exitosos y han sido triunfadores. Y eso, comillas, de alguna manera parece que es algo como casi afrodisíaco, no sé si la palabra exacta como para usarlo, y que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Sergio de esta selección de la especie, digamos. Sí. Bueno, el macho alfa, el macho ganador. Ahí Richard Trivers, un tipo de Cornell, plantea la teoría de selección parental. El tipo también es bien conocido por el tema del autoengaño que hemos hablado antes, pero Trivers tiene otra teoría de la selección parental que dice, mira, los espermios son montones. 250 millones. Hay un montón de espermios. Entonces, un tipo puede ser perfectamente el próximo Gengis Khan. Y perfectamente un tipo puede tener cópulas con distintas féminas y puede tener 1000 hijos. Y descendencia, imagínate, son 1000 hijos, son casi infinitos. Caso porque Gengis Khan se piensa que fue un abusador, aparte de conquistador, y dejó impregnado con su semilla a mucha gente en Europa. La que ahora mucha gente desciende. Pero bueno, entonces los espermios son baratos.
Misma razón por que en Titanic dicen sálvense primero las mujeres y niños. Porque el hombre, entre comillas, como en Paraguay pasó, lamentablemente, un grupo limitado de hombres podría fertilizar a muchas mujeres. No estoy diciendo un juicio de valor, esto es tema matemático nomás. Al contrario, Richard Trivers plantea, los óvulos son caros. ¿Por qué son caros? Porque tú puedes fertilizar uno en un cuerpo cada aproximadamente 9 meses. Entonces, espermio barato, óvulo caro. Bueno. Óvulo caro, ¿qué significa? Que la mujer tiene que ser mucho más selectiva que el hombre a la hora de reproducirse. Porque sus chances de trascender el tiempo a través de la reproducción son mucho menos que las del hombre. La mujer sería como un rifle y el hombre sería como una escopeta, una metralleta. Por ende, la mujer es mucho más interesada en encontrar un hombre que tenga cierta competencia, cierta capacidad. Por 2 razones. Primero, por la que hablé, y segundo, porque de cierta manera un hombre cuando se reproduce, no entra en juego su biología, más allá de la eyaculación. Pero en cambio en la mujer hay una serie de cambios físicos notorios durante 9 meses después de ese momento reproductivo. Entonces yo estoy desvalida y por ende necesito un hombre que tenga ciertas credenciales. Llámese en la época semi de las cavernas, llámese en el siglo XXI. Porque yo voy a cambiar físicamente. Entonces es escaso y va a generar cambios y un desgaste de energía enorme para mí. Por ende es lógico que busque una persona con ciertas competencias. Entonces, en ese sentido, Trivers, al hablar que el óvulo es caro y los espermios son baratos, también nos da un poquito una visión de perspectiva de que Peterson también después toma eso, Jordan Peterson, que bueno, que los tipos tienen que ganarle a alguien. No pueden pensar que su potencial reproductivo es maravilloso simplemente por respirar y existir. Tienen que generar cierto grado de experticia, de competencia, de una demostración empírica en su entorno de que ellos son capaces y que por ende, bueno, pueden tener la chance de reproducirse. Entonces, yo encuentro relativamente lógico de que estas personas sean más valoradas que una persona que no le ha ganado a nadie. A lo mejor tú, Julito, querías llevar el tema de la conversación hacia los panamericanos, hacia la... No, para hacia nada, me interesa mucho más esto. Vamos a hacer un último, vamos a ir al mail y volvemos con la conversación. Usted podrá seguir su vida tranquilamente. Deudas.cl. Bueno, estamos conversando precisamente del deporte, las competencias, las motivaciones, por qué el ser humano siempre ha competido todo. Y quiero extrapolar esto de la competencia también en lo laboral. ¿Ah? Finalmente, si tú te das cuenta, hay una competencia hasta, perdón la metáfora, ¿no? Desde el espermio, ¿no es cierto? Siempre. Hasta finalmente en todo, ¿no? Encuentro que el colegio es súper competitivo con esto de las notas. Encuentro que, ¿no es cierto?, esto de la selección del ser humano, esto en lo laboral, hay una competencia permanente. ¿No te parece que de cierta forma nos conformamos en el modelo en que vivimos, sistemáticamente estamos compitiendo? Vivimos tiempos de... Yo no sé si son tan distintos a los tiempos antiguos realmente. Tal vez lo que ha cambiado es la forma de competencia. O sea, desde la tesis que estábamos planteando con Sergio es que esto de la competencia viene desde los orígenes, desde lo más primitivo, digamos. Pero si tú observas los tiempos actuales, y se supone, digamos, que hemos evolucionado, mi tesis es que en algunas cosas sí y en otras cosas hemos retrocedido, pero eso es un paréntesis aparte. En el mundo laboral es altamente competitivo. Y hay una formación que viene desde la complicidad incluso de los padres, encuentro yo. Y a mí me parece que es tremendamente nociva para los papás que nos están escuchando, cuando refuerzan conductas porque te sacaste una buena nota o eres la mejor del curso o tienes conocimientos mayores, como si eso fuese algo noble de destacar y de reforzar. Y eso trae consecuencias, porque cuando tú le estás enseñando a un hijo, estamos poniéndolo de chiquitito, a competir con el otro,
Y eso se desarrolla y se prolonga después en las empresas. ¿Sí? Y se producen rivalidades, se producen competencias malignas, diría yo, que atentan muchas veces al trabajo en equipo, que es donde está la fortaleza de una empresa hoy día y sobre todo donde está el clima laboral. En general, a mí que me toca asesorar de repente empresas, uno de los problemas que tienen no es financiero, no es que vendan o no vendan, más allá de eso, es que los ambientes laborales en general están tremendamente contaminados por esta competencia y que se produce codazos, serruchos, rivalidades, por ser mejor que el otro para poder obtener y poder ascender o poder demostrar que ante el jefe que es mejor que el otro, entonces salen los, comillas, famosos espinitas. Entonces, todo eso, todo ese ambiente en niño tú lo vas formando y tú lo vas creando en ese ambiente. Se ha llegado a tal absurdo, encuentro yo, que hay colegios que tienen todo el derecho a hacerlo, pero a mí me parece que es nocivo para una sociedad, donde los niños tienen que dar exámenes, te estoy hablando de niños de 3, 4, 5 años, para poder entrar a un colegio tienen que dar test, tienen que dar exámenes de competencia, de conocimiento, de aptitudes, de cosas, porque el colegio a su vez está en competencia con otros colegios para tener los mejores estándares y para poder, comillas, cobrar tal vez más caro para tener más alumnos. Entonces, es todo tan nocivo eso. Porque estamos hablando estoy enfocando el problema en la Pero no hemos conformado así, las redes sociales lo mismo. Los likes, los me gusta, todo. ¿no es cierto? La cantidad de seguidores. Tenemos una forma de relacionarnos así. Y eso es nocivo, eso es nocivo. Yo no quiero venir a predicar porque esta no es mi función y soy predicador de nada, pero lo he planteado otras veces y me lo enseñaste tú y lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Tú me enseñaste una frase muy buena que me la regalaste tú y el público es bueno que regalársela también. Yo sé por qué me levanto todas las mañanas, a qué me levanto todas las mañanas. Y yo agregué esa frase que me la regalaste tú hace muchos años atrás y yo le puse un agregado a eso. Yo sé a qué me levanto. Y cuando yo descubrí que me levanto a superarme a mí mismo todos los días para ser más humano, en la medida que yo puedo, y realmente lo hago, no sé si siempre lo logro, tal vez no, yo sé por qué me levanto todos los días y a qué me levanto todos los días. Pero cuando tú te levantas todos los días a competir con el vecino para ver quién tiene el mejor auto, quién tiene la mejor, lo mejor, y tú te esfuerzas y sacrificas tu vida para tratar de ser o ganarle al otro en cosas súper superfluas, incluso sea entre las amistades, o sea, entre las parejas que se tienen o no se tienen, en el dinero que se gana o no se gana. Muchas cosas muy superfluas y muy nocivas, encuentro yo. No es que esté en contra de eso, pero cuando eso se pone como un fin y no como un medio de que te estimula a crecer, a desarrollarte, a mí me parece que es súper nocivo y si es nocivo termina siendo algo patológico. Entonces, claramente vivimos en un mundo tremendamente competitivo y en una sociedad, en Chile en particular. Me preocupa porque no para, ¿no? Porque el ser humano se reinventa, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos software, nuevas formas, nuevas tecnologías, pero termina donde mismo, ¿no? Sí. Termina en esta situación que además genera mucha inseguridad, ¿no es cierto? Genera esta competencia desmedida, ¿no es cierto? Que yo creo que a los jóvenes los tira un poquito más hacia adentro que hacia afuera, ¿no? A tener miedo de publicar algo, tener miedo de mostrarse, se sacan fotos tapándose la cara. Insisto, comparto completamente. La gente está un poquito cansada de eso, pero es el producto de varias cosas. Primero, de las funciones evolutivas. Yo estoy de acuerdo con Schopenhauer. Esto es una cadena de dolor. Existir una cadena de dolor donde es una constante comerse el pez chico el pez grande al pez chico, hasta el final. Desde la bacteria hasta nosotros y probablemente entidades gigantes. Unas se comen a las otras, como los documentales del National Geographic. No tienen nada de lindo, po. Se están masacrando ahí. Así funciona la cosa. Schopenhauer fue uno de los primeros que vio desde Occidente un pensamiento oriental de que, bueno, parte del problema de la existencia del dolor. Y la vida trata de existir y romper y sufrir ante sí misma. Un Ouroboros. Se come a sí misma y dentro de ese come se nutre, pero también daña. Y eso es en toda escala. Entonces, como un impulso medio espantoso de la vida en sí misma, de la tendencia a la destrucción y el dolor,
para seguir existiendo a través de nosotros. Ahora, cuando hay una sobredensificación, ese es un pensamiento más filosófico, cuando hay una sobredensificación, pasa lo que vimos con Calhoun en el experimento de los ratoncitos, que ya dicen, ¿sabes qué? No vamos a pelear más y nos vamos a arrancar a la azotea y nos vamos a quedar ahí comiendo y no nos vamos a interactuar más con estos otros porque estamos sobredensificados. Entonces ya pasamos la etapa de formar familia, formamos la etapa de la pansexualidad, pasamos la etapa de la agresión y miramos esto desde la distancia. ¿Te acuerdan? Sí. Acuérdense que los experimentos de Calhoun con ratones finalmente terminaron todos en la inanición de la especie porque se dejaron de reproducir. El macho más joven tenía el equivalente a 80 años humanos y las hembras tenían como el equivalente a 90 años humanos. Entonces llegó un punto que la sociedad en sí misma se aburrió de reproducirse, en el caso de ratones. Esto se repitió una y otra vez con ratones genéticamente sanos, entre comillas. No podemos decir que hay algún tipo de inception que hace que ellos se comporten así, pasado un apogeo en estas colonias. Entonces, ahora, ¿cuál es mi humilde punto? Mi humilde punto es de que lamentablemente competimos por recursos, pero yo me quedo mientras ustedes hablaban en la historia de Morgan Freeman. ¿Se acuerdan en esa película de Morgan Freeman que actúa de Lucy? No la vi. En Lucy hay una escena donde Morgan Freeman es como una especie de profesor de universidad. Este superactor nos habla y habla de los poderes psíquicos. Y dice que nosotros ocupamos el 10% del cerebro, cosa que no es así, sabemos de que ocupamos todo, quizá de manera estúpida, pero todo. Qué bueno que lo digas, Sergio. Bueno, ya, pero es lo que es interesante que un día podemos hablar que a veces lesiones generan aptitudes excepcionales en ciertos individuos, pero esa es otra historia. Bueno, hablaba del 10% y toda la cuestión, que si ocupáramos más seríamos más bacanes, si alguien quiere seleccionar esa escena en la película, y habla de que las especies vivas tienen dos opciones. En entornos favorables son capaces de aprender la técnica de traspasar información al otro, cuando hay fertilidad, cuando hay abundancia en el entorno, reproducción. Entonces, la célula es capaz de morir en el proceso de poder entregarle todos esos conocimientos y contenido a una nueva célula, que a su vez va a producir una nueva célula. Y ahí se ven hipopótamos, se ven seres humanos copulándose, una serie de cosas. En ambientes fértiles, la vida intenta replicarse a sí misma. Y eso hacemos todo el tiempo, llamar la atención para replicarnos. En entornos incólumes, ¿qué es lo que hace la vida y la célula? Se inmortaliza, porque las células también tienen la capacidad de inmortalizarse. Por ejemplo, las neoplasias, los cánceres, son células inmortales. Supervivencia a través de la reproducción o supervivencia a través de la inmortalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siento que los humanos hasta este punto se han dado vuelta en tratar de pelear entre ellos porque saben de que les queda poco tiempo. La flecha de Buda está envenenada y estoy cada día muriendo. Por eso uno de mis intereses mayores es el tema de la inmortalización de la especie, porque después de eso probablemente la competencia va a ser de otra manera. No va a querer llamar la atención para reproducirme o ser famoso. ¿Para qué? Si no quiero que quede un legado mío, si puedo estar yo. ¿Cuál es el problema? Si todas estas cuestiones de que quede un legado en la historia es porque sé que me va a morir, po. Sí, claro. Es porque en algún minuto en Ernest Becker tengo el terror del concepto de la propia finitud. Entonces, o me reproduzco y en ese momento a través del orgasmo la persona deja de sentir el miedo a la muerte, al vacío, al horror vacui, o trato de ser una leyenda viviente y que se acuerden de mí a través de las generaciones como Aquiles en Troya, así cuando Brad Pitt está en su mejor momento, así, inmortalidad, busquen la suya y iban a matarse en una guerra. Nuevamente lo mismo. Pero si pudiera ser inmortal, ¿te importaría todo esto? Si pudiera vivir para siempre, tener inmortalidad biológica, ¿realmente te importaría? Eso nos plantea Noah Harari, dice, somos la última generación que vamos a estar ahí como en esa transición. La nueva generación va a ser unos homo sapiens distintos. Vamos a dejar el tema de la inmortalidad para la próxima semana, ¿les parece? Sí, me parece. Solo me permites un segundo, que me gustaría que lo conversáramos en un próximo programa. Tú tocaste el tema del dolor y que está relacionado con el tema del placer. Bueno, eso de la línea de Freud y de otros. Es un tema extraordinariamente interesante porque estaba reflexionando mientras estaba conversando de que el dolor es real, o lo vivimos como algo real. Y el placer es muy común que sea algo superfluo o algo muy etéreo. Y entonces tenemos un dolor real con un intento de búsqueda de placer en lo inmediato y que lo hemos conversado, pero generalmente muy superficial, que no logra ir a la raíz profunda del dolor. Solamente quería dejarlo esbozado porque me parece un buen tema. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Sergio. Nosotros seguimos, vamos a Clínica Merced.